Buenos días, mi nombre es Melina Crespi. Hoy vamos a estar trabajando con otro de los contenidos del programa de esta materia que se refiere al proceso de construcción de las pruebas psicológicas. Comenzamos ya a abordar lo que es la unidad 2 del programa y como material bibliográfico cuentan con el libro de Hogan, Pruebas psicológicas, una introducción práctica, específicamente el capítulo 6, y la ficha de cátedra desarrollada por la profesora Mikulik, Introducción a la construcción y adaptación de test, que vamos a seguir trabajando en próximas clases de teóricos, abordando específicamente los temas de adaptación de test psicológicos y de validez y confiabilidad. Para esta clase, entonces, en relación a la ficha, pueden focalizar en todo lo que hace a la construcción de pruebas psicológicas y posteriormente avanzar con los contenidos de la misma cuando tengan las clases de adaptación de pruebas y de validez y confiabilidad. Llevamos adelante el proceso de construcción de una prueba de evaluación psicológica. El primer desafío que se nos plantea y la primera decisión que tenemos que llevar adelante es ¿por qué construir una prueba de evaluación psicológica? ¿Por qué construir y no adaptar algún instrumento previamente existente? Y esto es algo que vamos a tener que explicitar y que fundamentar en aquella comunicación científica que seleccionemos para dar cuenta de este proceso de construcción, de los métodos que utilizamos y de los resultados a los cuales arribamos. Puede ser, por ejemplo, un artículo científico, podría ser un reporte de investigación o podría ser la tesis, en donde vamos a tener que señalar y fundamentar las razones por las cuales llevamos adelante la construcción de esta prueba de evaluación psicológica. Centralmente hay tres grandes motores o fuentes que pueden motivar el origen de una prueba de evaluación psicológica. Tienen que ver concretamente con una necesidad práctica, un fundamento investigativo, teórico y con la necesidad de revisar o adaptar algún instrumento previamente existente. En muchas ocasiones, lo que motiva el origen de una prueba psicológica tiene que ver con una necesidad. Puede suceder que cuando queremos evaluar un constructo específico, en esta búsqueda bibliográfica inicial que hacemos, en esta investigación que vamos a llevar adelante inicialmente, tratando de detectar qué instrumentos se han construido para su operacionalización, nos podemos encontrar con un vacío instrumental, es decir, muchas ocasiones, cuando el constructo es muy incipiente, todavía se está discutiendo a nivel teórico sobre su existencia, sobre su delimitación, cuáles son las dimensiones que lo constituyen, su diferenciación respecto de otros constructos. No se ha desarrollado alguna medida específica para poder operacionalizarlo, nos encontramos con un vacío instrumental y esto nos puede motivar necesidad de construir alguna herramienta evaluativa específica. En otras ocasiones, nos puede ocurrir en esta investigación que realizamos inicialmente que sí se hayan construido instrumentos de evaluación, pero estén sostenidos en un modelo conceptual diferente del cual uno quiere posicionarse para poder definir conceptualmente ese constructo de interés. Y esta también puede ser una razón que nos lleve a la necesidad de construir una herramienta nueva. Otras veces nos puede suceder en el contexto profesional en el cual estemos llevando adelante nuestra actividad. Se nos plantee también la necesidad práctica de contar con un instrumento de evaluación específico. Piensen, por ejemplo, en el Inventario de Personalidad de Minnesota, el MPI, Hathaway y McKinley, que son los autores trabajando en el Hospital de Minnesota, frente a la gran cantidad de pacientes que tenían y a la necesidad de poder contar con un instrumento que mayor precisión y en menor tiempo permitiese arribar a un diagnóstico clínico frente a la necesidad entonces de disponer de una herramienta más precisa con validez y confiabilidad y poder reemplazar las distintas entrevistas clínicas que tenían que llevar adelante.
deciden entonces construir este inventario para evaluar personalidad y para poder detectar probable psicopatología. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso del test de inteligencia para adultos. Bechler construyó este instrumento frente a la necesidad de poder contar también con una medida de inteligencia para la población adulta, porque la mayor parte de los instrumentos medían inteligencia en niños, y frente también al desafío de incorporar, además de pruebas verbales, de tareas verbales, como la mayor parte de los instrumentos presentaban, incorporar también lo que él va a definir como escala de ejecución, evaluando también lo que es la capacidad deductiva, velocidad de procesamiento, razonamiento abstracto, etc. Entonces, muchas veces lo que está en la base de la construcción de un instrumento responde a una necesidad concreta. Otras veces puede suceder que la fuente de origen de un instrumento de evaluación tenga que ver con un fundamento investigativo, teórico, cuando queremos poner a prueba alguna hipótesis. Pensemos, por ejemplo, en la prueba de matrices progresivas. Raven construye este instrumento con el fin de poner a prueba la teoría bifactorial de inteligencia que había desarrollado Spearman, y propone a partir de esta prueba de Raven medir este factor general de inteligencia. Entonces, muchas veces lo que está en la base de un instrumento es un fundamento teórico. Lo mismo, por ejemplo, el NeoPeer. Austin McCray desarrollan este inventario para evaluar personalidad para poner a prueba la existencia de este modelo de los 5 grandes factores de la personalidad y evaluar si efectivamente podían detectar, en función de todos los ítems que habían desarrollado para medir estos 5 grandes factores, esta estructura de 5 dimensiones. En otras situaciones también lo que puede motivar el desarrollo de un instrumento de evaluación psicológica responde a la revisión, adaptación de instrumentos previamente existentes. Pensemos, por ejemplo, cuando se hace una nueva edición de una prueba psicológica o cuando se hace una versión abreviada. Por ejemplo, el caso del WIS deriva de la prueba de inteligencia para adultos, que si bien conservó muchas de las características de esta versión, se han tenido que construir nuevos reactivos y nuevas normas. Una vez que decidimos llevar adelante la construcción de una prueba de evaluación psicológica, que fundamentamos por qué construir ese instrumento, vamos a pasar al proceso propiamente dicho, contemplando estas distintas etapas o momentos lógicos que supone la construcción. Aquí en este gráfico hay una síntesis de cada uno de estos momentos que vamos a ir profundizando a lo largo de esta clase. Una primera instancia de fundamento y de limitación del constructo y de poder también establecer la finalidad del instrumento, el uso específico que le vamos a dar a la prueba. La fase de diseño, poder especificar todo lo que hace a las características centrales que va a tener ese instrumento. Luego poder pasar a la elaboración de los ítems con todas las directrices y pautas que tenemos que tener en cuenta para la elaboración de reactivos. Y con esa versión preliminar a la cual arribemos dentro de este momento de elaboración de ítems, vamos a pasar a una instancia de depuración de ese instrumento preliminar. En primer lugar, a partir de la revisión de expertos, que nos va a permitir aportar también evidencias sobre lo que es la validez de contenido y aparente. Con el análisis de expertos, poder pasar a lo que es la instancia de prueba piloto, tanto informal como formal, a partir de la administración del instrumento a una muestra representativa de esa población destinataria. Y con esta administración poder pasar a la tercera depuración en base a lo que es el análisis de los ítems, al análisis estadístico de los ítems en función de determinar la dificultad de los ítems, su discriminación, de aplicar también distintos métodos estadísticos como es el caso del análisis factorial.
Este análisis estadístico de los ítems nos va a permitir tomar decisiones respecto de cuáles son los reactivos que vamos a conservar y cuáles vamos a descartar del instrumento para poder pasar ya a otra nueva fase, que es la de aportar evidencia sobre la validez y la confiabilidad, que va a suponer también tener que aplicar una serie de métodos y procedimientos para determinar la validez y la precisión de ese instrumento que estemos construyendo. Y la última instancia, siempre que sea un objetivo también del proceso de construcción, poder arribar a lo que es el proceso de tipificación, es decir, la construcción de las normas que nos van a permitir interpretar los puntajes brutos, darle sentido a esas puntuaciones respecto de un grupo normativo de referencia. El primer momento en lo que es el proceso de construcción de una prueba psicológica va a estar centrado en lo que hace la definición del constructo y de las distintas dimensiones. Aquí se llevaría adelante todo lo que es el proceso de operacionalización que planteamos anteriormente, determinando en primera instancia la definición constitutiva o teórica de ese constructo, estableciendo también la definición real, cuáles son las dimensiones centrales que comprenden el constructo de interés, y planteando también lo que es la definición operacional propiamente dicha, en función de identificar los indicadores o los referentes empíricos que están más directamente asociados a cada una de estas dimensiones. Todo este proceso se realiza tomando en cuenta el juicio de expertos en la temática con la cual estamos trabajando, la opinión también de informantes claves y la discusión teórica que nos va a permitir poder tener mayor seguridad respecto de cómo definir conceptualmente el constructo, respecto de cuáles son las dimensiones claves que podemos ubicar y definir en relación al mismo, y fundamentalmente también de cuáles son las manifestaciones centrales a partir de las cuales abordar cada una de estas dimensiones. Además de este proceso de operacionalización, en este momento del proceso de construcción va a ser muy importante poder definir con claridad cuál es la población destinataria, la población objetivo, cuáles son las características de la población para la cual se va a dirigir el instrumento. No es lo mismo construir un instrumento psicológico para la evaluación en niños que para adultos o que para adultos mayores o para trabajar con alguna población con características específicas. Este es el momento en el cual vamos a precisar claramente y a definir la población meta y también a especificar la finalidad del instrumento, es decir, cuál va a ser el uso particular que le vamos a dar a esa prueba que estamos construyendo. Los usos pueden ser muy diversos. Podemos construir un instrumento con fines descriptivos, de describir ese constructo en esa población particular, con fines selectivos, predictivos, de orientación, de clasificación. Por eso tenemos que establecer aquí cuál va a ser ese uso, porque posteriormente, cuando planteemos lo que es la validez del instrumento, la validez va a estar enteramente relacionada con esta finalidad. Lo que se valida de una prueba psicológica es justamente el uso para el cual ha sido diseñada, si efectivamente sirve para el fin que uno se propuso. No es lo mismo, por ejemplo, tomando el caso de una prueba para evaluar autoeficacia, construir ese instrumento con fines descriptivos que con fines predictivos. Podemos construir un instrumento para evaluar autoeficacia en deportistas con el fin de conocer cómo es esta variable en esa población en particular, o podríamos también proponer como finalidad un aspecto más predictivo, es decir, en función del nivel de autoeficacia que presenten los deportistas, seleccionar aquellos que van a formar parte de una competencia de alto rendimiento, o sea, anticipar que los que presenten un alto nivel de autoeficacia tendrán un mejor desempeño en esa competencia y tomar decisiones
a partir del uso de esa prueba en particular. Tenemos allí finalidades diferentes que van a suponer también procedimientos y métodos diferenciales cuando tengamos que poner a prueba su validez. Una vez que llevamos adelante lo que es el proceso de operacionalización, que definimos la población meta, que se estableció también cuál es la utilidad o para qué nos va a servir ese instrumento, va a ser importante tomar decisiones en relación al diseño. O sea, antes de pasar a lo que es la construcción, elaboración de los ítems, en principio tenemos que definir qué características va a tener el instrumento. En relación al diseño, uno de los puntos importantes que tenemos que considerar es qué características o cómo va a ser el formato de los reactivos. Cuando hablamos de reactivos nos estamos refiriendo a los ítems del instrumento. Un reactivo comprende 4 elementos importantes. Uno de ellos tiene que ver con el estímulo, o sea, el estímulo es aquello con lo cual la persona se enfrenta dentro de ese instrumento. Y aquí tenemos que poder establecer qué características va a tener el estímulo, si lo vamos a formular en forma positiva, si vamos a invertir la dirección del ítem, vamos a redactarlo en negativo, vamos a incluir preguntas, van a hacer afirmaciones, se van a incluir estímulos tipo imágenes, vamos a dar objetos para que el sujeto manipule. Hay que poder entonces tomar decisiones en relación a las características de los estímulos, en relación también a otro elemento de un reactivo que son las respuestas, ¿no? ¿Qué características van a tener las respuestas? Vamos a optar por un formato dicotómico tipo verdadero o falso, como en el caso del inventario de personalidad de Minnesota, o de un formato politómico que incluya más de 2 opciones de respuesta, un formato, por ejemplo, tipo Likert, que va de total desacuerdo a total acuerdo, o a definitivamente sí, a definitivamente no. ¿Cuántas opciones dentro de lo que es este formato politómico vamos a considerar? 3, 5, 7 opciones. Considerar también en relación al ítem las condiciones que van a regir la aplicación de esos estímulos o de esos reactivos. Vamos a dar, por ejemplo, tiempo de respuesta, vamos a sondear las respuestas que el sujeto nos dé, a repreguntar por qué eligió tal o cual opción, dónde es que vamos a registrar las respuestas que las personas nos proporcionen. Vamos a diseñar, por ejemplo, un cuestionario con las preguntas y un protocolo para ir volcando las respuestas, o vamos a ir incluyendo las respuestas en el mismo cuestionario. Bueno, supone también establecer cómo se va a calificar las respuestas que los sujetos nos den, qué valores vamos a ir asignándoles a esas respuestas. Por ejemplo, si es un verdadero o falso, podemos asignar el valor de 1 si es falso, o de 0 si es falso y de 1 si es verdadero. O si es un formato de tipo Likert, podemos asignar 0 si dijo nunca o si dijo total desacuerdo. 1 si dijo algo de acuerdo, 3 si dijo medianamente de acuerdo, 4 si está bastante de acuerdo y 5 si es totalmente de acuerdo. Pero todo esto es algo que uno tiene que previamente considerar y decidir antes de pasar concretamente a la construcción de cada uno de los reactivos. Además de todo lo que hace al diseño de los reactivos o de los ítems, tenemos que poder tomar decisiones también sobre la modalidad de aplicación. ¿Va a ser un instrumento que vamos a aplicar en forma colectiva o va a ser una administración individual? Vamos a permitir que el sujeto pueda responder por sí mismo al instrumento, es decir, va a tener un formato autoadministrable o va a ser el evaluador quien aplique el instrumento. Esto es algo que uno tiene que poder anticipar también porque puede variar las respuestas de los sujetos en función del formato de aplicación del mismo. La duración, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a llevar responder a ese instrumento? La duración no solamente implica cuántos ítems se van a incluir, sino también la complejidad que esos reactivos puedan tener, cuántas respuestas, cuántas puntuaciones son las que vamos a obtener a partir de ese instrumento. Vamos a obtener una puntuación para cada dimensión si es multidimensional, una puntuación total, solamente una puntuación total, el informe, cómo interpretar esas puntuaciones que obtengamos
Y algo que también es importante es cómo vamos a capacitar al evaluador. En todo lo que es este proceso de construcción, hay un momento clave que es el de prueba piloto, en donde va a ser importante la capacitación que los evaluadores tengan y posteriormente también, cuando el instrumento ya esté probado, ya esté publicado, hay que poder considerar cómo se va a entrenar o capacitar a quienes hagan uso de este instrumento. Una vez entonces que tomamos decisiones sobre el diseño, entonces sí podemos pasar a lo que es la fase de elaboración de los reactivos o de los ítems. La elaboración de los ítems supone un momento importante, por eso va a ser relevante que podamos seguir una serie de pautas. Hay manuales escritos en relación a lo que hace a pautas para la redacción de los reactivos. Una de las recomendaciones en torno a las pautas para la redacción de los ítems es poder redactarlos de manera congruente con el objetivo de la medición, o sea, si vamos a elaborar ítems para evaluar, por ejemplo, la dimensión percepción emocional dentro de lo que es la inteligencia emocional, tenemos que redactar esos ítems de manera de que sean consistentes o que estén midiendo la dimensión correspondiente. Si vamos a elaborar ítems para medir personalidad, ansiedad cognitiva, ansiedad fisiológica, etcétera, tenemos que asegurarnos de que efectivamente esos reactivos sean congruentes con aquello que queremos evaluar. Evitar ítems que sean muy extensos, no más de 20 palabras es lo que se sugiere, ¿no? Cuando un ítem es muy extenso, es muy largo, esto hace que uno focalice en determinada parte del ítem en detrimento de otras y finalmente no sabemos a qué estamos respondiendo. Evitar oraciones complejas, expresiones también ambiguas o expresiones del tipo nunca, siempre, todos, nunca confío en mis capacidades para lograr los objetivos. Bueno, puede suceder que la persona a veces confíe, otras veces no, pero ya el nunca nos está limitando, lo mismo el siempre, lo mismo el todos. Es preferible también la redacción de ítem en un sentido positivo y evitar en la formulación del ítem la negación, sobre todo la doble negación. No me gusta no ser el centro de interés. No me gusta no ser, sobre todo si tenemos un formato de respuesta sí o no, bueno, complejiza mucho la comprensión del ítem, ¿no? Y esto hace que, bueno, finalmente la persona termine respondiendo en forma aleatoria o que esté mucho tiempo para entender la lógica del ítem y esto va a afectar en definitiva la confiabilidad del instrumento. Cuidar también la cuestión de la aquiescencia, ¿no? Muchas veces la aquiescencia es un fenómeno, es un sesgo de respuesta por el cual el sujeto tiende a responder afirmativamente con independencia del contenido del ítem, ¿no? La persona tiende a decir que sí, independientemente de lo que se esté preguntando. Un punto, un aspecto que favorece la aquiescencia es, por ejemplo, formato de respuesta sí o no, pero también cuando todos los ítems están formulados en un sentido positivo. Entonces, como forma de evitar o de reducir el fenómeno de aquiescencia, una de las sugerencias es que, además de redactar los ítems en positivo, podamos también hacer proposiciones en negativo. Pero para evitar el no, que ya dijimos que es un factor problemático en la redacción de los ítems, podemos, por ejemplo, decir me hago amigos con facilidad. Una forma de invertir el ítem sería me hago amigos con dificultad, en lugar de decir no me hago amigos con facilidad. Cuidar que cada reactivo, cada ítem tenga un solo comportamiento y que no incluya, sobre todo, comportamientos o indicadores de otros rasgos. Esto también es importante. Muchas veces encontramos reactivos que incluyen más de 2 o incluso 3 comportamientos. Puedo percibir, comprender y regular mis emociones. Bueno, puede suceder que la persona pueda percibir pero no comprender y regular, o pueda percibir y comprender pero no regular, es decir, a qué parte de ese ítem está respondiendo. Evitar expresiones del tipo suelo, usualmente, ¿no? Tiene un significado propio, subjetivo. Usualmente yo realizo tal actividad. Bueno,
Ese usualmente para mí puede ser una vez por semana, para otro puede ser cada 2 días o diariamente. Entonces, evitar también este tipo de expresiones en la formulación del ítem y procurar también que los ítems refieran a comportamientos y no a dimensiones. Muchas veces aparecen en los ítems aspectos como tímido, agresivo, introvertido, nervioso. Falta operacionalizar, estamos hablando más bien de una dimensión que de un indicador, ¿no? ¿Qué es introvertido? La persona va a entender si decimos soy introvertido o soy agresivo, soy nervioso. Entonces siempre vamos a procurar que el ítem tenga presente el comportamiento, el indicador y no la dimensión concreta que es la que justamente queremos operacionalizar. Aquí tenemos algunos ejemplos de ítems de pruebas psicológicas existentes para ir pensando, ustedes vayan analizando cada uno de estos reactivos en función de estas pautas o directrices que planteamos anteriormente respecto a la redacción de ítems. Nunca antepongo el placer al trabajo. Aquí tenemos, ¿qué les parece? La cuestión del nunca, como señalamos anteriormente. Nunca he mentido para evitar herir los sentimientos de otra persona. Además del nunca, es un ítem muy complejo en su redacción. Hay que leerlo varias veces para comprender cuál es el significado, el contenido del ítem y en definitiva esto puede afectar la confiabilidad del instrumento, es decir, que la persona responda por dar una respuesta, porque no sabe bien a qué apunta el ítem, es decir, que ese valor que posteriormente le va a corresponder a ese ítem y que se va a sumar al total del instrumento, si es una escala aditiva, nos puede estar afectando la puntuación total y por lo tanto la interpretación que hagamos de esa escala. Siempre confío en mis propias capacidades, el siempre, aquí al igual que el nunca, señalábamos que resulta conveniente no ponerlos en los reactivos, en la redacción de los ítems, no utilizar ese tipo de términos. No considero que no pueda hacer las cosas mejor de la que las hago. Aquí tenemos la doble negación como un factor problemático que complejiza también la comprensión del ítem. Sé aprovechar las cualidades y actitudes complementarias de mis pares. Tenemos dos comportamientos, aprovechar las cualidades y actitudes complementarias de mis pares y es muy complejo también el ítem en su formulación, muy ambiguo. Lo mismo me resulta difícil modificar mis conocimientos, habilidades y actitudes. Además de haber aquí 3 comportamientos, conocimientos, habilidades y actitudes, es un ítem bastante amplio, bastante ambiguo. ¿A qué se refiere con modificar los conocimientos, las propias habilidades y las actitudes? Son múltiples los factores o aspectos que uno podría pensar en relación a este ítem, a estos términos. Al repetir tareas complejas me inhibo, es un ítem también bastante amplio, complejo en su comprensión. Y me levanto con el gallo y me acuesto con las gallinas. Bueno, vamos a ver, este es un ítem del MIPS, que es una prueba de personalidad. Y muchas veces cuando menciono este ítem, las personas se ríen por su formulación. Vamos a ver tanto cuando trabajemos validez como cuando trabajemos el tema de adaptación en este espacio, en este curso. Vamos a retomar este ítem y que implica, ¿no?, este aspecto de me levanto con el gallo, me acuesto con las gallinas, y esto que nos genera cierta risa en su formulación o al escucharlo, que concretamente va a tener que ver con la validez aparente. En lo que respecta a las pruebas de rendimiento óptimo, cuando queremos evaluar conocimientos o en las pruebas de aprovechamiento, también es importante tener en cuenta una serie de pautas en la elaboración de los reactivos. Un aspecto importante que tenemos que resguardar es el tema de la simplicidad de los enunciados, es decir, la dificultad no tiene que estar en la redacción del ítem, en su comprensión, sino concretamente en la tarea que la persona va a tener que resolver.
minimizar el tiempo de lectura y evitar también dar información que no sea clave en el enunciado, es decir, tratar de restar complejidad en lo que hace a la comprensión, en lo que hace al tiempo y en la información que vamos a dar, ¿no? Focalizarnos en los aspectos centrales que van a contribuir para llevar adelante esa tarea o resolver tal o cual problema que el sujeto tenga que realizar. Evitar dar indicios sobre la solución, esto es muy importante, por ejemplo, también cuando trabajamos con pruebas tipo multiple choice, donde a veces es bastante complejo llevar adelante la elaboración de las distintas alternativas de respuesta, sobre todo de las que son incorrectas. Y hay que evitar dar señales respecto de cuáles pueden ser correctas o incorrectas. Y en este mismo sentido es importante evitar opciones como todas las anteriores son correctas, porque bueno, basta con que la persona identifique alguna que no sea correcta para también descartar esta alternativa. Balancear la posición de la opción correcta en las distintas preguntas o en los distintos ítems, porque puede dar un indicio a la persona de que siempre la opción correcta está, por ejemplo, en el segundo lugar o en el último lugar, y poder adivinar, es decir, estamos favoreciendo lo que es el factor de azar, que de una respuesta correcta simplemente adivinando. Las alternativas incorrectas no tienen que ser posibilidades absurdas de respuesta, ¿no? Contrariamente, estas alternativas no ciertas deben ser elegidas entre los errores o confusiones que habitualmente tienen las personas que no conocen la respuesta correcta de esa pregunta en cuestión. Los distractores no pueden ser parcialmente correctos, también es importante tener presente que es uno de los errores bastante comunes, sobre todo en las pruebas de tipo multiple choice, y el número de preguntas debe ser proporcional a la importancia que le demos a cada tema. Si un tema en particular tiene mayor relevancia o incidencia respecto de otros, vamos a cubrir en mayor medida esa temática con un mayor número de reactivos o de preguntas. Bien, entonces, hablamos de la formulación del ítem, de la delimitación, de describir la finalidad del instrumento como primera fase del proceso de construcción. Planteamos que una vez que definimos el constructo y especificamos todas las cuestiones ligadas a la población meta, ligadas a la utilidad, era importante pensar en las características que el instrumento iba a tener, ¿no? En todo lo que hace al aspecto del diseño, la elaboración de los ítems con todos estos criterios, en lo que hace a su formulación, que va a ser importante tener presente. Y comenzamos entonces ya con esta versión preliminar. Siempre también vamos a procurar elaborar una mayor cantidad de ítems de los que finalmente vamos a conservar. O sea, si nuestro interés es tener 100 reactivos, vamos a hacer el doble o inclusive el triple de cantidad de ítems de los que finalmente esperamos conservar. Con esta versión entonces preliminar, por ejemplo de 300 reactivos, vamos a pasar a lo que es la fase de revisión por parte de jueces expertos. Y aquí comienza el proceso de depuración de ese instrumento, es decir, aquellos ítems que formulamos que muestren tener características indeseables frente a una serie de criterios que ahora vamos a considerar, van a ser finalmente descartados, revisados, reformulados dentro de lo que es esta instancia de revisión. Entonces, una primera revisión del instrumento va a ser realizada por parte de jueces expertos. ¿Qué es lo que van a hacer los jueces expertos? Los jueces expertos son personas que tienen conocimiento en lo que es el campo de construcción, de validación de instrumentos. Algunos de estos jueces expertos que seleccionemos tienen que también conocer sobre el constructo con el cual estemos trabajando, tienen que conocer también a la población meta, porque la tarea que ellos van a llevar adelante en forma independiente es que puedan considerar si cada uno de los ítems que formulamos tienen claridad semántica, están redactados adecuadamente, o sea, los jueces van a juzgar
la claridad en el significado de esos ítems, su corrección gramatical. Van a evaluar en qué medida esos ítems se ajustan a las características de la población meta, son congruentes en relación al nivel madurativo, al nivel educativo de la población para la cual se dirige ese instrumento, y van a considerar también lo que hace a ¿son suficientes los ítems para evaluar ese constructo de interés o cada una de esas dimensiones que incluye el constructo y que definimos ya en la operacionalización del mismo? ¿Son relevantes esos ítems? ¿Son importantes para evaluar cada una de esas dimensiones o el constructo de interés? ¿Son pertinentes? O sea, ¿parecen medir lo que uno se propone medir? Esto es lo que van a considerar los jueces expertos en la evaluación de la prueba o de la versión preliminar del instrumento. Claridad semántica, adecuación al nivel educativo, a las características de la población objetivo, suficiencia, relevancia y pertinencia de los reactivos, que cuando trabajemos en el teórico de validez vamos a ver que estos aspectos de suficiencia, relevancia, pertinencia dan cuenta de lo que definimos como validez de contenido y validez aparente. En el próximo teórico que trabajemos validez vamos a retomar esta cuestión del análisis de jueces expertos y esta tarea de evaluar la suficiencia, la relevancia, la pertinencia como momentos importantes ligados a la validez de contenido y a la validez aparente. Esta plantilla, que ustedes pueden ver en esta diapositiva, comprende, por ejemplo, un formato posible que podemos entregar a cada uno de los jueces expertos que convoquemos para que realicen esta evaluación. En esta plantilla lo que uno describe es, en este caso, la dimensión que comprende el instrumento, las dimensiones con las cuales se está trabajando. En este caso estamos considerando dos dimensiones, X1 y X2. Los ítems que corresponden a cada una de esas dimensiones, aquí hay 4 ítems o reactivo por dimensión. Y lo que van a hacer los jueces es determinar en qué medida este conjunto de ítems, estos 4 ítems iniciales, son suficientes para evaluar esta dimensión, en qué medida estos otros 4 reactivos de la segunda dimensión son suficientes también para cubrir los aspectos centrales de esta segunda dimensión. Van a evaluar también cada uno de los jueces expertos la pertinencia, o sea, en qué medida cada ítem parece ser un indicador válido de esta dimensión, lo mismo en el segundo caso. Relevancia, estos ítems cada uno son importantes para evaluar esa dimensión, son claros, y todas las observaciones que puedan hacer en relación a la formulación, cambios de sentido, reformulaciones, todo lo que ellos consideren relevantes y que va a ser sumamente útil para quien esté construyendo el instrumento. Además de esta plantilla, es bueno acompañar que los jueces puedan disponer también de las definiciones de cada uno de estos criterios y de una escala para establecer la calificación en relación a los ítems. Por ejemplo, le podemos indicar que cuando tienen que evaluar por suficiencia, nos estamos refiriendo a que los ítems que pertenecen a una misma dimensión son suficientes o bastan, alcanzan para obtener la medición de la misma. ¿En qué medida esto se cumple? No cumple con el criterio, bajo nivel, en forma moderada o alto nivel. ¿Qué quiere decir? ¿Que no cumple con el criterio? Que los ítems no son suficientes para medir la dimensión. Que tienen bajo nivel en cumplimiento de suficiencia implica que los ítems miden solo un aspecto de la dimensión, pero no la totalidad. Moderado nivel, se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar toda la dimensión. O alto nivel, los ítems son suficientes para medir la dimensión correspondiente. Lo mismo en el caso de la relevancia. ¿Qué va a implicar relevancia? Bueno, que el ítem es esencial o importante, es decir, debe ser incluido. No cumple con el criterio, el ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición. Bajo nivel, el ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem podría estar incluyendo lo que mide este.
Moderado nivel, el ítem es relativamente importante, o alto nivel, el ítem es muy relevante y debe incluirse. Lo mismo en relación a claridad. Bueno, el ítem se comprende fácilmente, tiene una sintáctica y semántica adecuada, no cumple con el criterio, bajo nivel, en forma moderada o alto nivel. Una vez entonces que los jueces expertos realizaron la tarea de evaluar los ítems, a partir de esta devolución que obtengamos, vamos a llevar adelante la primera depuración del instrumento. Es decir, que si comenzamos teniendo 300 reactivos, a partir de esta revisión vamos a descartar aquellos ítems que no hayan resultado claros o que tengan un bajo nivel de comprensión o que no se ajusten a las características de la población meta, o que los jueces hayan considerado irrelevantes o no pertinentes, o pudimos también cambiado la formulación de algunos reactivos a partir de las observaciones y sugerencias que cada uno de los expertos realizó. En función entonces de esta versión depurada, vamos a llevar adelante lo que es otro momento importante en la construcción de una prueba psicológica, que comprende la fase de prueba piloto. Hasta el momento solamente tuvimos el reconocimiento o la evaluación que realizaron los expertos, pero ahora necesitamos saber cómo está funcionando el instrumento en la población objetivo para la cual efectivamente se está construyendo. En principio, dentro de lo que es la fase de prueba piloto, que va a implicar aplicar el instrumento a una muestra con características similares a la población meta, es recomendable poder realizar en principio lo que es una fase informal. Dentro de lo que es la prueba piloto informal, entonces vamos a seleccionar una muestra pequeña de sujetos, no más de 30 personas, porque la finalidad en esta ocasión es poder conocer qué impresiones tienen estos sujetos respecto de los ítems, poder detectar significados diferentes que un ítem puede tener en relación al formulado, poder conocer si están comprendiendo bien las consignas, si el formato de respuesta es el adecuado. Es decir, vamos a aplicar el instrumento acompañándolo con una entrevista, con preguntas en relación a sugerencias o recomendaciones o apreciaciones respecto de los ítems, de las consignas y de las respuestas. Esto nos va a permitir entonces corregir nuevamente, vamos a llevar adelante lo que es una segunda depuración del instrumento, o sea, no tiene ningún sentido aplicar el instrumento a cientos de personas y llevar adelante procesos estadísticos sin previamente conocer la impresión de al menos una muestra menor de participantes. Luego de esta segunda depuración, entonces sí, vamos a llevar adelante lo que es la fase de prueba piloto formal. La prueba piloto formal ya va a implicar la administración del instrumento depurado luego de la prueba piloto informal a una muestra representativa de la población meta. Ya estamos trabajando entonces con una muestra de mayor tamaño. En función de estos datos que vamos obteniendo a partir de la aplicación del instrumento, es importante poder ir construyendo lo que se define como matriz de datos. Una matriz de datos tiene estas características que vemos aquí. Se construye a partir de programas específicos, como puede ser el programa SPSS, el paquete estadístico para ciencias sociales. Lo que podemos apreciar en la matriz son filas. Cada una de las filas representan una unidad de análisis, es decir, cada uno de los sujetos a los cuales aplicamos el instrumento, la unidad de análisis número 1, la unidad de análisis 2, 3, 4, y así sucesivamente en relación a la cantidad de casos que tengamos. Y cada una de las columnas va a representar una de las variables específicas que consideremos en el instrumento. Como podemos apreciar, tenemos variables sociodemográficas como edad, nacionalidad, sexo, carrera, ocupación, nivel educativo, y luego cada uno de los ítems que forman parte del instrumento, el ítem 1, 2, 3, y en la celda lo que vamos a ir incorporando son los valores específicos que obtengamos a partir de las respuestas que los sujetos den a cada uno de los ítems.
Si el sujeto respondió nunca, se le podrá poner el valor de 0. Si respondió poco, podemos poner el valor 1, a veces el valor 2, etcétera, etcétera. A partir de la matriz de datos podemos entonces comenzar a realizar lo que es el análisis estadístico de los ítems. Especialmente dentro de lo que es el análisis estadístico de los ítems, vamos a trabajar con lo que hace a los índices de dificultad, el índice de discriminación del ítem y también con lo que es el análisis factorial. La dificultad del ítem o del reactivo no se refiere al grado de comprensión o cuán difícil sea el ítem en lo que hace a su comprensión, sino que fundamentalmente la dificultad del reactivo tiene que ver con el porcentaje de personas que responden correctamente al ítem, es decir, que aciertan al ítem, con lo cual la dificultad del reactivo es importante en aquellas pruebas de rendimiento óptimo en donde evaluamos acierto o desacierto, donde las respuestas sean correctas y incorrectas. Se identifica con el valor de P, que significa proporción de casos con acierto. La forma en que se obtiene este valor de P es a partir del cociente entre el número de personas que responden correctamente al ítem sobre el total de sujetos que respondieron. De manera que si sobre 100 sujetos 10 responden acertadamente al ítem, el valor de P va a ser de 0,10. Cuanto más cercano a 1 sea el valor de P, más fácil va a ser el ítem, mientras que cuanto más cercano a 0 sea ese valor de P, más difícil va a ser el ítem. Por ejemplo, un valor de P de 0,90 nos está indicando que el 90% de los sujetos respondieron adecuadamente al ítem y por lo tanto podemos decir que es un ítem fácil, mientras que un valor de P de 0,20 nos está indicando que solo un 20% de los sujetos respondió correctamente, de manera que podemos considerar que es un ítem difícil. En esta matriz tenemos 5 ítems y 10 sujetos que están respondiendo a cada uno de estos ítems. Y aquí por debajo encontramos los valores de dificultad del ítem. Como podemos apreciar, el valor de 0 indica respuestas incorrectas y el valor de 1 las respuestas correctas. En el caso del ítem 1, 6 de los sujetos que respondieron acertaron al ítem, con lo cual sobre 10 tenemos un valor de dificultad de 0,6. En el caso del ítem 2, 5 de los sujetos respondieron correctamente, con lo cual el valor de dificultad es de 0,5. En el ítem 3, 4 sujetos respondieron correctamente. Sobre 10 tenemos un valor de 0,40, de 0,4. En el ítem 4, 2 de los sujetos respondieron correctamente. Y en el ítem 5 tenemos que 8 de los sujetos respondieron correctamente, por eso el valor de P es de 0,8. ¿Cuál es en este caso el ítem más fácil? Efectivamente, el ítem más fácil es el 5. ¿Y cuál sería el ítem más difícil? El ítem 4. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta el nivel de dificultad del reactivo? Fundamentalmente para poder tomar decisiones en relación a, cuáles de estos reactivos o ítems son los que vamos a conservar y cuáles deberíamos descartar en función de este valor de dificultad. En general, aquellos valores de dificultad que sean muy cercanos a 1, que indican que el ítem es muy fácil y donde la mayor proporción de sujetos dieron una respuesta correcta, como así también aquellos ítems cercanos a 0 en su valor de dificultad, que indican que un porcentaje muy bajo de sujetos respondieron correctamente, van a tender a ser reconsiderados para su conservación en relación al instrumento. O sea, no tiene sentido conservar reactivos en donde todos puedan dar una respuesta correcta o conservar aquellos en donde nadie puede responder acertadamente. Si estamos construyendo una prueba de rendimiento, de aptitudes para ser aplicada en población general, en general lo que se recomienda es que tengamos un 50% de ítems de dificultad media, o sea, con valores cercanos a 0.50, un 25% de ítems de dificultad alta, con valores cercanos a 0.70, 0.75,
y un 25% de ítems de dificultad más baja, más difíciles, con valores cercanos a punto 20, punto 25. También conocer el valor de dificultad de los reactivos nos va a servir para ordenar los ítems dentro del instrumento. Generalmente tendemos a incorporar en primera instancia los ítems con dificultad más baja, como ustedes van a apreciar en el test de inteligencia para adultos, y luego vamos incorporando aquellos ítems que van incrementando su nivel de dificultad en el instrumento o en la escala específica o subtest con el cual se esté trabajando. Además de considerar el nivel de dificultad de los reactivos dentro de esta fase de análisis estadístico de los ítems, vamos a considerar lo que es el valor de discriminación de cada uno de los ítems. Y en este caso, el valor de discriminación va a tener sentido tanto cuando trabajamos con pruebas de rendimiento óptimo, como son las pruebas de inteligencia, como también cuando trabajamos con pruebas de rendimiento típico, como son los test de personalidad, de actitudes, de intereses, o que evalúan aspectos emocionales o afectivos. Además del análisis de dificultad de los ítems, otro de los índices que vamos a tener en cuenta en la fase de análisis estadístico de los reactivos tiene que ver con la discriminación del ítem. Cuando hablamos de discriminación, a diferencia de lo que es la dificultad, nos estamos refiriendo a la capacidad que cada uno de los ítems tiene para poder diferenciar entre grupos de sujetos. Lo que uno pretende es que cada uno de los reactivos nos permitan diferenciar entre los que más conocimiento o habilidad tienen en ese ítem que estamos evaluando y los que menos tienen o los que más y menos tienen respecto al rasgo que se esté midiendo. Para poder conocer entonces la capacidad de diferenciación o discriminación de un ítem, podemos trabajar con dos tipos de métodos que se conocen como el método externo y el método interno. Con respecto al método externo, se lo define así porque los grupos que vamos a considerar para hacer este análisis son externos al instrumento. Por ejemplo, podemos seleccionar dos grupos de participantes si estamos trabajando con un instrumento que mide depresión para poder evaluar la capacidad de discriminación de cada uno de los ítems que forman parte de esa prueba psicológica. Podemos seleccionar un grupo con diagnóstico de depresión y un grupo sin diagnóstico de esta alteración o trastorno. Como podemos apreciar en esta tabla, tenemos 4 ítems en el instrumento: el grupo con depresión, el grupo sin depresión. Los valores que podemos visualizar en las celdas de la tabla corresponden a la cantidad de sujetos que respondieron en forma verdadero a cada uno de estos ítems. Por ejemplo, en el ítem 1, 80% de los sujetos con diagnóstico de depresión respondieron en forma afirmativa o verdadero, y un 70% de los sujetos sin diagnóstico de depresión respondieron también en forma positiva al ítem. En el ítem 2, el 70% de los sujetos con depresión respondió en forma verdadera al ítem, mientras que un 30% de los sujetos sin depresión respondió verdadero a ese ítem. En el 3, el 60% de los sujetos con depresión dio una respuesta favorable al ítem y el 30% de los sujetos sin depresión respondió verdadero también al ítem 3. En el ítem 4, el 80% dio una respuesta positiva del grupo con depresión y un 10% del grupo sin diagnóstico de depresión respondió en forma afirmativa. La discriminación del ítem, que se representa con la letra D, que quiere decir diferencia o discriminación, va a estar dada por la diferencia que existe entre la cantidad de sujetos de un grupo que respondió verdadero a cada uno de los ítems y la cantidad de sujetos que respondió verdadero del otro grupo, en este caso sin depresión, que respondió verdadero también a ese ítem. Por ejemplo, en el ítem 1, la discriminación va a ser de punto 10, en el ítem 2 la discriminación va a ser de punto 40, en el ítem 3 la discriminación va a ser de punto 30 y en el ítem 4 la capacidad de discriminación del ítem va a ser de punto 70. Si tuviéramos que tomar decisiones, en este caso en relación
a cuál de estos reactivos vamos a conservar en el instrumento que estamos construyendo, evidentemente el ítem 1 está mostrando muy baja capacidad para diferenciar entre los grupos de sujetos con y sin diagnóstico de depresión, con lo cual es un ítem que tendríamos que descartar del instrumento por su bajo poder de diferenciación entre los grupos de participantes. Mientras que, por ejemplo, el ítem 4 está mostrando la mayor capacidad de diferenciar entre los grupos. En general, se consideran valores de punto 30 como mínimo, como requisito mínimo, para considerar que un ítem está mostrando capacidad de discriminación entre grupos. Con respecto al método interno, a diferencia del método anterior, aquí los grupos que vamos a seleccionar para analizar la discriminación de cada uno de los ítems es interno al instrumento. ¿Qué quiere decir que sea interno al instrumento? Implica que vamos a aplicar esa prueba que estamos construyendo a una muestra representativa. Por ejemplo, si estamos construyendo una prueba para evaluar autoeficacia, vamos a aplicar ese instrumento a una muestra representativa de la población meta, y con los puntajes totales que obtenemos en la variable o en el constructo autoeficacia, vamos a seleccionar a dos grupos de participantes: aquellos que puntúen alto en autoeficacia y aquellos que hayan obtenido o que puntúen bajo en el constructo de interés. Una vez que tenemos estos dos grupos con puntuaciones altas y bajas en el constructo de autoeficacia, vamos a hacer el mismo procedimiento que en el caso del método externo. O sea, vamos a analizar las respuestas que cada uno de los grupos, con niveles altos y bajos en autoeficacia, dieron a cada uno de los reactivos. Aquellas respuestas que sean muy similares, o cuando un ítem muestre una baja capacidad para diferenciar entre los que tienen alto nivel de autoeficacia y los que tienen bajo nivel de autoeficacia, lo vamos entonces a descartar del instrumento porque está mostrando muy baja capacidad de discriminación. Por ejemplo, aquí tenemos un examen que los alumnos respondieron a una prueba de técnicas psicométricas. Estas son las preguntas: ¿qué es un test? ¿Qué se entiende por validez? ¿Qué se entiende por confiabilidad? ¿Cómo se construye una prueba? ¿Cómo se adapta una prueba? ¿Y qué se entiende por evaluación psicológica? Una vez que se aplicó la prueba, obtuvimos entonces una distribución de puntuaciones de todos los alumnos y diferenciamos o dividimos esa distribución de puntuaciones en dos grupos: aquellos que puntuaron alto, por ejemplo, que obtuvieron las mayores calificaciones de 8 para arriba, y aquellos que puntuaron bajo en el examen o en la prueba de técnicas psicométricas, o sea que obtuvieron las puntuaciones más bajas. Tenemos entonces aquí los dos grupos: el grupo de mayor puntuación y el grupo de menor puntuación. Vamos a proceder de la misma forma que en el caso del método anterior. Por ejemplo, en relación a qué es un test, ¿no?, a la primera pregunta de esta evaluación, el grupo con mayor puntuación respondió en un 80% en forma correcta, mientras que un 60% del grupo de menor puntuación dio también una respuesta correcta. Con respecto a qué se entiende por validez, el 70% de los que puntuaron alto obtuvieron una respuesta acertada, correcta, y un 20% de los que puntuaron bajo respondieron también correctamente al ítem. ¿Qué se entiende por confiabilidad? El 60% con puntuaciones altas respondieron correctamente y un 30% con puntuaciones bajas respondieron correctamente. ¿Cómo se construye un instrumento? El 70% respondió correctamente, un 10% del otro grupo con puntuaciones bajas respondió correctamente. ¿Cómo se adapta una prueba? En este caso el 80% contra el 30%. ¿Y qué se entiende por evaluación psicológica? Tenemos un 75% de los sujetos con alta puntuación contra un 65% de los que puntuaron muy bajo. Si tuviésemos que pensar cuáles de estas preguntas han mostrado muy baja capacidad de discriminación y por lo tanto en sucesivos exámenes no los tendríamos en consideración porque
tanto los que más saben como los que menos saben dan una respuesta correcta, diríamos que, por ejemplo, que es un test y qué se entiende por evaluación psicológica, mostraron muy baja capacidad de diferenciar entre estos dos grupos de participantes. La pregunta que mayor poder de discriminación obtuvo fue la de cómo se construye un instrumento, seguida de qué se entiende por validez y cómo se adapta una prueba. Aquí les presento otro ejemplo, en este caso una escala para evaluar deseabilidad social de los autores Malone y Crown. Pueden ver algunos de los ítems que forman parte de la escala. El procedimiento para lo que es el análisis de la discriminación de cada uno de los ítems dentro de este instrumento que tiene un formato dicotómico, las respuestas son verdadero o falso, implicó en primer lugar poder obtener el total de deseabilidad social y una vez que se obtuvo ese total de deseabilidad se conformaron dos grupos. Nos quedamos con el 25% superior de la distribución, es decir, quienes puntuaron muy alto en la escala de deseabilidad social, y el 25% inferior, es decir, los que habían obtenido las puntuaciones más bajas. Estos valores que ven aquí nos indican cuántos de los participantes de cada grupo dieron una respuesta verdadera o afirmativa a cada uno de los ítems. El 50% de los sujetos de alta deseabilidad respondieron verdadero al ítem antes de votar, investigó con profundidad las cualidades de los candidatos y un 10% respondió verdadero del grupo de baja deseabilidad. 40% respondió nunca sentí rechazo intenso por alguien en forma afirmativa y un 20% del otro grupo también respondió verdadero. 70% respondió siempre cuido mi manera de vestir y un 20% del otro grupo. 85% de los de alta deseabilidad respondieron verdadero a mis modales al comer en mi casa son tan buenos como cuando voy a comer a un restaurante y un 10% del otro grupo. No me gustan los chismes, 60% del grupo de alta deseabilidad y un 20% del de baja. 90% de este grupo respondió verdadero, a siempre estoy dispuesto a admitir cuando cometo un error y un 30% de los de baja deseabilidad. Aquí tenemos 90% afirmativo al ítem cuando no sé algo lo admito sin problema y un 40% respondió verdadero en el grupo de baja deseabilidad. 85% del grupo de alta deseabilidad respondió afirmativamente a siempre soy amable, aún con gente que me resulta desagradable, y un 30% del grupo de baja deseabilidad también respondió verdadero. En este caso, casi nunca he sentido la necesidad de discutir con alguien, 30% del grupo de alta deseabilidad y un 20% del grupo de baja deseabilidad respondió afirmativo. Nunca me siento irritado cuando la gente expresa ideas muy diferentes a las mías. El 60% de este grupo respondió verdadero y un 20% del grupo de baja deseabilidad. Siempre trato de practicar lo que predico, 90% del grupo de alta deseabilidad y un 60% del otro grupo. Y me resulta fácil tratar con gente gritona y desagradable, 50% señaló verdadero en el grupo de alta deseabilidad y 20% en el grupo de baja deseabilidad. La discriminación del ítem va a estar dada por la diferencia entre los que respondieron verdadero de este grupo de alta deseabilidad y los que respondieron verdadero de este otro grupo de baja deseabilidad en cada uno de los ítems. En este caso, la diferencia en el ítem 1 entre los que respondieron verdadero de cada uno de los grupos es de .40. En el segundo ítem, .20, .50, .75, .40, .60, .50, 55, 10, etc. ¿Cuál fue el ítem que no discriminó? Pueden analizar estos valores.
cuál de estos ítems mostró muy baja capacidad para diferenciar entre los grupos que tienen alta y baja deseabilidad y cuáles fueron los que en mayor medida discriminaron. Como habrán apreciado, los reactivos que mostraron menor capacidad de discriminación fueron nunca sentir rechazo intenso por alguien, con una discriminación de 0.20, es decir que hubo respuestas bastante similares por parte del grupo de alta deseabilidad y los de baja deseabilidad a ese ítem al responder afirmativamente. Y casi nunca he sentido la necesidad de discutir con alguien que también mostró una capacidad de diferenciación muy baja. Y el ítem que mostró mayor discriminación es: mis modales al comer en mi casa son tan buenos como cuando voy a comer a un restaurante. Y también siempre estoy dispuesto a admitir cuando cometo un error, que mostró también una capacidad de diferenciación alta. Continuando con esta fase de análisis estadístico de los ítems, además de analizar la dificultad de cada uno de los ítems, de analizar también la capacidad de discriminación de esos reactivos para poder tomar decisiones en relación a cuáles de esos ítems que elaboramos vamos a conservar y cuáles vamos a descartar del instrumento, otro de los métodos también que podemos utilizar para llevar adelante esta fase de análisis estadístico de los ítems se corresponde con lo que se denomina análisis factorial. El análisis factorial es centralmente un método estadístico que se utiliza para agrupar variables o ítems que correlacionan fuertemente entre sí, es decir, que nos permite reducir ese conjunto inicial de ítems que estamos probando en este instrumento que estamos construyendo en dimensiones o factores comunes. O sea, aquellos ítems que muestren una correlación alta entre sí van a ser subsumidos o agrupados en un factor, dimensión o componente subyacente común. En lo que hace, digamos, al procedimiento, el análisis factorial parte de un conjunto inicial de ítems, que son los que estamos analizando. Se establecen correlaciones internas entre los mismos. En función de esta correlación o de este grado de comunalidad que presenten los ítems, van a ser agrupados en factores o dimensiones subyacentes y luego, a partir de las cargas factoriales de los coeficientes de correlación que esos ítems muestren con los respectivos factores que pudieron identificarse, se va a tomar decisiones respecto de cuáles ítems vamos a conservar y cuáles vamos a descartar. O sea, aquellos ítems que muestren correlaciones altas con el factor al cual deberían corresponder teóricamente desde su construcción, van a ser conservados en el instrumento. Aquellos ítems que muestren muy baja correlación o cargas factoriales muy bajas con el factor teórico correspondiente van a ser descartados, y lo mismo en el caso de aquellos reactivos que muestren cargas altas con más de un factor, lo cual recibe el nombre de complejidad factorial. O sea, cuando un ítem está aportando más de una dimensión o factor, debe ser revisado porque no podemos tener precisión de qué efectivamente es lo que está midiendo ese reactivo. Por ejemplo, acá tenemos una matriz factorial. Hacia la izquierda podemos detectar los ítems que forman parte del instrumento y que estamos analizando. Y hacia la derecha encontramos los factores que el análisis factorial nos permitió identificar a partir de la correlación previa que se realizó de todos estos reactivos o ítems. El análisis factorial permitió detectar 3 factores, el factor 1, 2 y 3. Si analizamos estos valores, que son las cargas factoriales, podemos detectar cuáles son los ítems que corresponden a cada uno de estos factores o dimensiones. Tengo muchos recuerdos felices, que es el primer ítem, tiene una carga factorial de 0.89 en el primer factor, de 0.18 en el segundo y de 0.07 en el tercero. Claramente está aportando, está correlacionando fuerte con esta primer dimensión o factor. Pienso que hay muchas razones para esperar lo mejor de la vida. También muestra una carga alta en este primer factor y muy baja en el segundo y en el tercer factor. En general estoy encantado con mi vida.
tiene una carga alta en el primer factor y baja en los siguientes. Creo que la vida es hermosa, sucede lo mismo, con una carga alta en la primera dimensión o factor y muy baja en los factores siguientes. Habitualmente tengo pensamientos alegres, tiene una carga de 0.54, un coeficiente de correlación de 0.54 en este primer factor y un coeficiente de 0.14 y de 0 en el tercer factor. Podemos pensar entonces en relación a la comunalidad o al aspecto común o similar que presentan estos ítems que conforman una primera dimensión o factor que de acuerdo a la teoría del autor se corresponde con felicidad. Si analizamos los siguientes ítems, me resulta fácil describir mis sentimientos. Tiene una carga baja de 0.15 en el primer factor, de 0.83 en el segundo, de 0.14 en el tercero. Tengo dificultad para expresar mis emociones, también una carga baja en el primero, una carga bastante alta en el segundo, de menos 0.80 y de 0.20 en el tercero. Me resulta fácil hablar sobre mis sentimientos íntimos, está implicando lo mismo, con una carga en el segundo factor. Suelo decirle a otra persona cuánto significa para mí, sucede lo mismo. Y encuentro modos de expresar mi afecto, también está representando este segundo factor, con cargas bajas en el primero y en el tercero de los factores. A esta segunda dimensión o factor, por la comunalidad que presentan los ítems en su contenido, en lo que están evaluando, podemos definirlo también en forma coherente con el autor del instrumento, con la teoría en la cual se sustenta la prueba, como expresión emocional. Si analizamos este ítem, siempre puedo expresarme correctamente. Vemos que tiene una carga de 0.22 en el primer factor, de 0.15 en el segundo y de 0.11 en el tercero. No está aportando claramente o con fuerza a ninguna de las dimensiones o factores que el análisis factorial permitió detectar. Si bien teóricamente pareciera corresponder por su contenido a este segundo factor que es expresión emocional, las cargas factoriales son muy bajas. De manera que si uno tuviese que tomar una decisión en esta fase de construcción de un instrumento, diríamos que este reactivo, este ítem, podría ser descartado de la prueba porque no está aportando a ninguna de las dimensiones consideradas, con una carga también baja en la dimensión teórica a la cual debería corresponder o correlacionar. Luego puedo comprender lo que siente una persona con solo mirarla. Tiene un coeficiente de correlación muy bajo en este primer factor, lo mismo en este segundo factor, y un coeficiente alto de 0.86 en la tercera dimensión o factor. Soy capaz de ponerme en la piel de los demás, sucede exactamente lo mismo, está aportando esta tercera dimensión con 0.83. Incluso cuando estoy discutiendo con alguien puedo adoptar su perspectiva. Ocurre también lo mismo que en el ítem anterior, está saturando o aportando a esta tercera dimensión o factor. Soy capaz de identificarme con sentimientos de otra persona, también tiene una carga alta en esta tercera dimensión y muy baja en las anteriores. Puedo comprender el dolor de quienes están sufriendo, ocurre exactamente lo mismo. Si nos detenemos a ver el contenido de estos ítems, están aportando entonces a un factor común que podríamos definir como empatía. El último ítem, me considero una persona con capacidad de empatía. Si bien debería corresponder a esta tercera dimensión, vemos que tiene una carga factorial muy baja, de manera que conjuntamente, o como ocurre con este otro ítem que analizamos, siempre puedo expresarme correctamente. Podríamos descartarlo del instrumento, dado que no está aportando significativamente a ninguna de las dimensiones, ni siquiera la dimensión teórica que debería corresponder, que en este caso es empatía. Es probable que si analizamos la forma de redacción de estos reactivos, encontremos las respuestas a por qué esos ítems no están funcionando adecuadamente. En este caso, siempre puedo expresarme correctamente. Bueno, hablábamos del término siempre, que es inadecuado en lo que es la formulación de los reactivos. Y en este último caso, me considero una persona con capacidad de empatía. Es probable que empatía no resulte un término
al cual todos puedan comprender adecuadamente. O sea, no ha sido operacionalizado. Nos está haciendo una síntesis de lo que hemos trabajado en esta clase. Hicimos un recorrido de las principales etapas o momentos que están implicados en el proceso de construcción de una prueba psicológica, comenzando por la especificación de lo que hace a su fundamento, por qué construir ese instrumento, y esto es algo que uno tiene que precisar cuando da cuenta del proceso realizado y de los resultados obtenidos, cuáles fueron las fuentes, las razones que motivaron su construcción. La delimitación del constructo, todo lo que refiere a la definición teórica y operacional, y establecer el uso, la finalidad concreta que le vamos a dar a ese instrumento. No aquí el fundamento, sino centralmente cuál va a ser la utilidad de ese instrumento. Nos va a servir para diagnosticar, para establecer un pronóstico, para seleccionar, para describir, etc. Todo lo que es la instancia de diseño del instrumento, que estuvimos también trabajando en relación a tomar decisiones sobre el tipo de estímulos que vamos a incluir, prever también la cantidad de reactivos que van a ser elaborados posteriormente, siempre considerando a la luz de las depuraciones que vamos a ir haciendo del instrumento preliminar, poder anticipar el doble o inclusive el triple de los ítems de los que finalmente esperamos conservar en el protocolo. Vamos entonces ya en esta fase de diseño a prever cuántos reactivos van a ser construidos, cuáles características van a tener esos reactivos, cuántas puntuaciones se obtendrán, cómo se van a capacitar a los evaluadores, etc. La instancia también de elaboración de los ítems, tomando en consideración todas las pautas y directrices que trabajamos respecto de los mismos, tanto en el caso de pruebas de rendimiento típico como de pruebas de rendimiento máximo. Y luego todos los momentos siguientes que vemos en amarillo que responden a la revisión del instrumento, con una primera depuración en función de la revisión de los expertos, con algunos de los procedimientos que fuimos explicitando, una segunda depuración a partir de lo que es la instancia de prueba piloto informal y posteriormente formal, contando acá con una muestra representativa, teniendo en cuenta también una cantidad suficiente de participantes. En general, si bien no hay un consenso respecto de esto, lo ideal es contar con un número 10 veces mayor a la cantidad de ítems, es decir, poder contar con 10 participantes por ítem tenga ese instrumento en lo que hace a la selección de esta muestra representativa. Cuando realizamos la prueba piloto, con esa información, con esos datos, y luego de construir la matriz correspondiente, de cargar los datos en programas específicos, en programas estadísticos, vamos a llevar adelante lo que es el análisis de ítems con diferentes métodos que podemos también aplicar aquí para conocer en qué medida los ítems están discriminando adecuadamente, su grado de dificultad y el aporte también de esos reactivos a partir de un análisis factorial, si están saturando o correlacionando adecuadamente con el factor que deberían corresponder a nivel teórico. Este análisis de ítem nos va a permitir tomar decisiones también respecto de qué reactivos vamos a conservar y cuáles a descartar, por eso hablamos de una tercera depuración, y finalmente poder, con la versión depurada, comenzar a trabajar y a realizar estudios para poder obtener evidencias sobre la validez y la confiabilidad de ese instrumento que estamos construyendo. Para que puedan ir avanzando en la lectura, el tema específico que comprende a este espacio de teórico en la próxima clase se refiere al proceso de adaptación de pruebas psicológicas. Tienen como material bibliográfico esta ficha que ya comenzamos a trabajar para lo que es la construcción, que es la ficha de Mikulik, Construcción y Adaptación de Test, y una segunda ficha de cátedra desarrollada por Mikulik,
qué es la calidad de vida, aportes del inventario de calidad de vida percibida y del inventario de respuesta de afrontamiento a la evaluación psicológica, que centralmente va a permitir poder, a través de estos dos instrumentos, el inventario de calidad de vida percibida y el inventario de respuesta de afrontamiento, que han sido precisamente adaptados a nuestro medio por la doctora Mikulik, van a servir para ejemplificar cada una de las etapas, de las equivalencias que hay que establecer cuando uno decide llevar adelante la adaptación de una prueba psicológica que fue construida y validada en otro contexto. Entonces, en esta segunda ficha van a encontrar estos dos instrumentos, cómo se desarrolló el proceso de adaptación y validación de los mismos, que va a ser de utilidad para ejemplificar el proceso y el desafío centralmente que supone la adaptación. Bueno, espero que les haya sido de utilidad todo lo que trabajamos hoy en esta clase. Cualquier consulta pueden hacerla a través del foro que encuentran en el campus específico para cada una de las bandas horarias. Nos vemos en un próximo espacio.